Muy bien, continuamos ahora con otra extensión, en este caso de los números reales. En este caso vamos a trabajar en base o con base a la recta numérica. Fíjense, en la recta numérica nosotros vamos a necesitar representar intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son justamente un conjunto infinito de valores. Estos valores van a estar comprendidos entre un determinado rango. Es decir, que vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo. ¿Ok? Para lo cual los intervalos van a tener, estos intervalos van a tener diferentes clasificaciones o tipos. ¿Ok? Entre ellos mencionamos el primer intervalo sobre la recta real, que son los intervalos cerrados. ¿Cómo se define un intervalo cerrado? De la siguiente forma. Dado los números reales A y B, donde A va a ser menor que B, lo estoy definiendo en este caso así, es equivalente si hubieses hecho la relación A mayor que B, o sea, solamente que se leería todo al revés en la representación, en el intervalo y en el estrictamente, ¿ok? Con A menor que B se define el intervalo cerrado de extremos A y B como el conjunto de los números reales comprendidos entre ellos dos, entre esos números A y B, incluyendo dichos extremos. ¿Cuál es la notación del intervalo cerrado? El siguiente. Un intervalo cerrado lo vamos a escribir de la forma corchete A, B, corchete. Esto indica el intervalo cerrado y esto lo que, repito, nos indica es que son todos los números reales sobre esa recta numérica comprendidos entre ellos dos, incluyendo también los extremos. ¿Ok? Se incluyen, repito, los extremos y todos los números comprendidos entre ellos dos. ¿Ok? Estrictamente lo que estamos diciendo es que el intervalo AB cerrado es exactamente igual a el conjunto de valores X, o sea, aquellos números sobre la recta real, tal que esos números son mayores o iguales a A, pero menores o iguales a B. Fíjense, entonces, ya aquí estamos haciendo una asociación. ¿Cuál es la asociación? Que los intervalos, escúchenlo bien, los intervalos cerrados van a trabajar con las desigualdades. Fíjense, estos son desigualdades, ¿ok? Y son, ¿qué tipo de desigualdades? De desigualdades de tipo inclusiva, o sea, que incluyen justamente a los extremos, ¿ok? La representación de un intervalo cerrado sobre la recta numérica sería la siguiente. Trazo mi recta numérica, fijo mis dos valores A y B sobre la recta numérica, tal que A es menor que B en este caso, y lo representaríamos de la siguiente manera. Sobre A colocamos un corchete, sobre B colocamos otro corchete, y en su interior pintamos ese conjunto de valores. Este es como quien dice la representación gráfica. Esta representación gráfica va a ser de mucha utilidad cuando trabajemos las soluciones de las inecuaciones. ¿Por qué? Porque con las inecuaciones vamos a tener múltiples soluciones, ¿ok? Y entre las cuales siempre vamos a estar buscando, según el tipo de operación, el tipo de inecuación que tengamos, la unión o la intersección de estos intervalos, en los cuales serán definidos próximamente, ¿ok? Bajo el concepto de la teoría de conjunto, la unión y la intersección. Muy bien, ¿qué es un intervalo ahora abierto? Se define muy parecido al intervalo cerrado. Dado dos números reales A y B, donde A es menor que B, se define el intervalo abierto de extremos A y B como el conjunto de todos los números reales comprendidos entre ellos dos, entre A y B, fíjense que aquí hay una diferencia, sin incluir los extremos A y B. Es decir, si tú tienes el intervalo abierto desde 2 hasta 5, son todos los números reales entre 2 y 5, tales como el número 5 medios, el número raíz cuadrada de 5, el número 7 medios, o sea, todos esos números reales entre 2 y 5 sin incluir al número 2 y sin incluir al número 5. ¿Cuál es la notación que nosotros utilizamos para el intervalo abierto? Para los intervalos abiertos
utilizamos son los paréntesis, ¿ok? Si usted ve paréntesis A, B, usted lo que está diciendo ahí, ojo, mosca. Esto estamos hablando aquí de intervalos. Recuérdense que esto también se puede interpretar después en el plano cartesiano como un punto, ¿ok? Pero es otra cosa totalmente diferente. Aquí estamos haciendo, repito, la salvedad de que estamos hablando de intervalos. Ok, entonces cuando usted vea esto, usted lo que está diciendo es el intervalo abierto AB que incluye todos los reales, todos los números reales entre A y B, sin incluir a los extremos A y B. Estrictamente, ¿cómo escribimos eso en notación algebraica? El intervalo AB es exactamente los X que pertenecen a los reales, tales que, fíjese, A es menor estricto que X y X es menor estricto o menor que el término B. Entonces, fíjense, los intervalos abiertos están asociados con otro tipo de desigualdad. ¿Con qué tipo de desigualdades? Con las desigualdades estrictas. ¿Cuáles son las desigualdades estrictas? Las que justamente trabajan con los símbolos mayor que y con el símbolo menor que. ¿Ok? ¿Cuál es la representación sobre la recta numérica de un intervalo AB? La siguiente, trazo la recta, fijo mis dos valores A y B con A menor que B y simplemente sobre ello coloco un par de paréntesis y hago un rayado, ¿ok? En su interior. Muchas personas también suelen hacer la siguiente representación. Por ejemplo, con los intervalos cerrados hacen lo siguiente. Colocan dos punticos cerrados y colocan una línea, ¿ok? Repito, dos punticos cerrados rellenos y una línea, ¿ok? Otra representación que también se hace es esta, que se colocan los dos punticos cerrados y en el interior se raya la sección intermedia, ¿ok? Para indicar el conjunto de valores. Con los conjuntos abiertos también se suele hacer lo siguiente. No sería un puntico, otro tipo de representación que a veces encontramos en los libros, es que utilizan un puntico sin rellenar, o sea, con un huequito en su interior. O sea, dos punticos así y colocan la línea. Eso significa el intervalo abierto que va desde A a B. Y otros, por supuesto, que rayan la sección interior, ¿ok? Todo depende del gusto. Generalmente esta notación, la principal que les estoy escribiendo acá, es la que más se utiliza, ¿ok? Y es la que yo voy a utilizar, ¿ok? Por cuestiones de visualización. Ahora, así como tenemos intervalos cerrados o intervalos abiertos, encontramos también intervalos semiabiertos o también conocidos como semicerrados. Para ello decimos lo siguiente: dados los números reales A y B con A menor que B, vamos a definir el primer intervalo. Primero, el intervalo cerrado en A y abierto en B. ¿Cómo se define ese intervalo? Como el conjunto de todos los números reales comprendidos entre A y B, donde incluimos al extremo A, porque fíjate, el extremo A es cerrado, cerrado en A. Cuando es cerrado es porque incluyes al extremo. Y abierto en B significa que excluyes a ese extremo B, no incluyes al otro extremo. Entonces, ¿cuál es la notación de intervalo de este tipo de intervalo semiabierto o semicerrado? Justamente, fíjate, corchete A, B, paréntesis. Esto indica el conjunto de todos los números reales que son mayores o iguales a A, pero menores estrictos a B. Fíjense que esta desigualdad es distinta. Esta desigualdad justamente trabaja con los dos símbolos, con el símbolo menor igual y menor estricto. Y tú te preguntarás, Albert, ¿eso puede suceder? Pues sí, son simplemente desigualdades, inecuaciones que más adelante vamos a trabajar, que trabajan justamente con una inecuación, puede trabajar con el símbolo de mayor igual o menor igual. Ya sabemos que por tener el símbolo inclusivo de mayor igual o menor igual, va a tener un extremo cerrado, ¿ok? Mientras que puedo tener otra inecuación aparte que trabaje con el símbolo mayor que o menor que, ya es una desigualdad de qué tipo, estricta. ¿Por qué? Porque va a trabajar justamente con un intervalo abierto.
Entonces, una me va a dar una solución, otra me va a dar otra solución, y entonces entre ellas dos, de repente me pregunten algo así como, ¿cuál es la solución conjunta? La solución conjunta entre ellas dos va a ser justamente la intersección, porque lo que quiero buscar es el conjunto de valores que satisfacen simultáneamente a ambas inecuaciones, que eso es lo que vamos a conocer como un sistema de inecuaciones, o depende del tipo de inecuaciones que tengamos, tendremos una solución u otra, ¿ok? Como segundo intervalo, bueno, tenemos ahora todo lo contrario a este, que va a ser el intervalo, ya no va a ser cerrado en A, sino que va a ser abierto en A, y ya no va a ser abierto en B, sino que va a ser cerrado en B. Repito, el intervalo abierto en A y cerrado en B. ¿Cómo lo definimos? Como el conjunto de todos los números reales comprendidos entre A y B, donde excluimos al extremo A porque el extremo A es abierto, pero sí incluimos al extremo B. ¿Por qué? Porque el extremo B es cerrado. ¿Cuál es la notación? La totalmente contraria a esta que tenemos acá. Es decir, el extremo A la izquierda tiene paréntesis, es abierto, mientras que el extremo B, que es el que está a la derecha, por la relación de A menor que B, es justamente cerrado porque lleva corchete. Estrictamente, ¿qué escribimos? Que el intervalo abierto en A, cerrado en B, son todos esos números reales tales que A es menor que ese número real, pero todos esos números son menores o iguales a esos otros valores extremos, a ese valor extremo que tenemos ahí, ¿ok? ¿Cuál va a ser la representación justamente de ese conjunto, de ese intervalo sobre la recta? Justamente sobre A vamos a colocar, por cierto, disculpen, aquí me confundí, aquí no es corchete, lo tengo al revés. Aquí sería paréntesis en A y aquí sería en B corchete, ¿ok? Corchete en B. Déjenme remarcar un poco más acá, ¿ok? La tenía al revés. Bien, estos son algunos intervalos, ¿ok? Faltan otros intervalos por mencionar, que son los que voy a colocar aquí, que son los que se definen de la siguiente forma, que son los conocidos como los intervalos infinitos. ¿Cuáles son los intervalos infinitos? Bueno, los intervalos infinitos son los siguientes. Vamos a dar un número real sobre la recta, es decir, vamos a decir esto. Dado un número real, vamos a definirlo A, definimos lo siguiente. Las siguientes relaciones. X mayor o igual que A, que ya sabemos que esto también se puede leer como A menor o igual que X. Decir que 5 es mayor o igual que 4 es exactamente igual a decir que 4 es menor o igual que 5. ¿Okay? Entonces no tengamos problema con esto. Esto simple y llanamente es esto. En notación de intervalo va a ser simple y llanamente, bueno, todos los números reales mayores o iguales a A. Es decir, va a ser el intervalo que incluye al extremo A y que se dirige justamente hacia dónde. Como son todos los mayores y todos los mayores se convierten justamente en todos esos números positivos, o si el número es negativo, esos negativos que se acercan más hacia el cero y que van a tender hacia dónde, justamente hacia el infinito, ¿ok? Estrictamente lo que diremos es lo siguiente, que el intervalo cerrado en A hacia más infinito es exactamente igual a todo ese conjunto de números reales tales que X es mayor o igual a A, ¿ok? ¿Cuál sería la representación? Fíjense, la representación de ese intervalo va a ser la siguiente. Simplemente trazamos la recta real, fijamos a nuestro número real A,
¿ok? Y eso se dirige ¿hacia dónde? Hacia infinito, ¿ok? Y hacemos justamente el rayado de todo ello, ¿ok? Eso sería el primer intervalo infinito. Y es infinito porque, fíjese, se está dirigiendo hacia el mayor extremo que puede tener justamente la recta, que es justamente el infinito. Ojo, no estoy acá diciendo que infinito es un número. Y fíjense que el extremo derecho, que es justamente infinito, es abierto. ¿Por qué? Porque si yo dijera que el infinito fuese cerrado, es porque estoy dando justamente un acotamiento de la recta. Entonces estoy diciendo que hay un valor que es superior a todos los demás, que es mayor a todos los demás. Y ya nosotros dijimos acá que el conjunto de los números reales es no acotado. ¿Qué significa que no sea acotado? Que no tiene un límite superior ni un límite inferior, es decir, no hay un valor que sea más grande que todos los demás, ni hay un valor que sea menor que todos los demás. Por eso es que se suele colocar siempre el polo, el extremo infinito. Ese término también se utiliza, los polos, ¿ok? Entonces nosotros decimos polo abierto, el de la izquierda, polo cerrado, el de la derecha, ¿ok? Entonces el polo infinito viene siendo justamente con un paréntesis al momento de representarlo. Eso sería con el x mayor o igual que a. También puedo tener la siguiente representación, el x mayor estricto que a. Para el mayor estricto, bueno, es exactamente casi que la misma cosa. La única diferencia acá es que el intervalo ya no va a ser cerrado, sino que va a ser abierto en A y se dirige justamente hacia más infinito. Escribimos aquí estrictamente. Lo que decimos es que el intervalo abierto en A hacia más infinito es exactamente igual a todos esos x que pertenecen a los reales, tales que x es mayor que a. Recuérdense que colocar que x es mayor que a es exactamente igual a colocar que a es menor que x. ¿Cuál sería su representación? La siguiente. Coloco mi intervalo a más infinito y hago mi rayado acá. En este caso vamos a colocarlo aquí de color rojo. Ese es otro intervalo, ¿ok? Que justamente se dirige hacia el infinito. Hay dos intervalos más que nos interesan justamente estudiar acá, que son justamente los siguientes. La relación, vamos a colocarla aquí, asterisco, asterisco, la segunda, la tercera, que sería no x mayor o igual que a, sino que sería en este caso los x menores o iguales a a. ¿Cuál sería el intervalo que representa esto? Bueno, el intervalo sería el intervalo, fíjense, los menores o iguales, ¿cuáles van a ser? Justamente son menores o iguales, todos aquellos valores menores estrictos. ¿Y hacia dónde se dirige eso? Justamente hacia los valores negativos. Entonces estoy hablando del intervalo que viene de menos infinito hasta el extremo a, incluyéndolo, ¿ok? Estrictamente, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que de menos infinito a, lo que estoy escribiendo es los x que pertenecen a los reales, tales que x es menor o igual a, ¿ok? ¿Cuál sería la representación? La siguiente. Fijo acá en la recta numérica al valor a, por ejemplo aquí. Bien, y eso apuntaría justamente hacia la izquierda, hacia menos infinito. En este caso vamos a pintarlo aquí de color azul. ¿Ok? Sería ese rayado. Y por último tenemos el último intervalo, que sería el intervalo infinito, pero con extremo abierto apuntando hacia menos infinito, que sería el x menor estricto a, que en su notación de intervalo sería esta. El intervalo de menos infinito a abierto, que estrictamente lo representaremos de esta forma. De menos infinito a abierto es igual a decir todos los x que pertenecen a los reales, tales que x es menor estricto a.
dibujamos el intervalo, fijamos a abierto, paréntesis, y hacemos el rayado de este. Vamos a rayarlo aquí, en este caso, en color verde, ¿ok? Y por supuesto la referencia de menos infinito hacia la izquierda, ¿ok? Estos son los otros intervalos infinitos. Obviamente ahí está la recta real también, que sería el conjunto de los números reales. Y el conjunto de los números reales, ¿cómo lo representamos? Bueno, simplemente como el intervalo infinito de menos infinito a infinito. Y es simplemente toda la recta, ¿ok? Rayar toda la recta real. Así como tenemos intervalos abiertos, cerrados, que justamente incluyen un conjunto de valores, podemos también tener un conjunto vacío, o sea, que no tenga elementos, ¿ok? Pero para eso la asociación con el vacío la haremos mejor justamente con la sección de la teoría de conjuntos, en donde hablaremos justamente de qué es la unión, qué es la intersección, cuál es el complemento, los conjuntos disyuntos, que justamente la intersección va a dar vacío, y por supuesto, ya con eso tendremos las bases suficientes para poder adentrarnos en nuestro primer contenido, que hace referencia justamente a las inecuaciones. ¿Ves? Entonces, importante manejar este tipo de notaciones, ¿ok? Esto es escritura, nada más. O sea, de saber representar un intervalo sobre la recta real, saber cuándo se incluye su extremo, cuándo no se incluye su extremo. Bueno, ya sabemos que se incluirá su extremo si la desigualdad que estamos trabajando es inclusiva, es decir, si trabaja con mayor o igual, o si trabaja con menor o igual. Y dependiendo obviamente del tipo de inecuaciones que tengamos, porque vamos a encontrar diferentes tipos de inecuaciones: lineales, cuadráticas, polinómicas, con valor absoluto, racionales, incluso racionales con valor absoluto, racionales polinómicas con valor absoluto, y la combinación de cualquiera de estas. Y lo que hay que hacer es saber definir nuestro valor absoluto, saber operar polinomios, factorizar estos términos, interpretar claramente las soluciones de las expresiones y tener claro las reglas del juego a seguir, ¿ok? Para ello tendremos que estudiar claramente cada uno de los tipos de inecuaciones y por supuesto el catálogo respectivo de problemas para ustedes, ¿ok? Eso ha sido todo por el momento. Espero que hayan disfrutado de nuevo la definición de los intervalos. Continuaremos en el siguiente video, repito, con la teoría de conjuntos: unión, intersección, complemento, conjuntos disyuntos y bueno, hablando un poquito al respecto del conjunto vacío. Gracias de nuevo por su atención.